Lo que hizo un camionero al ver a una mujer bebiendo de un grifo roto sorprendió a todos. Un camionero seguía su viaje cuando de repente frenó asustado. A la orilla de la carretera, una mujer bebiendo agua de una llave rota en medio de la nada, sola, desesperada, suplicando ayuda. ¿Quién era ella y por qué estaba ahí? Lo que parecía solo una parada común se convirtió en un misterio capaz de cambiar su vida para siempre. Quédate en el video porque la verdad detrás de esta escena te va a impactar. La noche era pesada en la carretera federal. La lluvia caía fuerte, rayando el parabrisas como cuchillo, y cada gota parecía cargar un pedazo del alma cansada de quien rodaba ahí. Dentro de la cabina, el ronquido cansado del motor se mezclaba con el chirrido de las llantas cortando agua. Un ruido que solo quien vive de carretera conoce. Música amarga de soledad. Este era José Raimundo, hombre de 40 y tantos años, rostro quemado de sol, manos callosas de tanto agarrar el volante, cuerda de trinquete y palanca de velocidades. El cuerpo ya no era el mismo, columna destrozada de tantas noches mal dormidas, vista ardiendo, rodilla rechinando como carrocería vieja. Pero todavía era él quien sostenía al bruto, un camión que valía más en recuerdos que en dinero. José venía de lejos, hijo de agricultor y ama de casa que nunca tuvo sosiego. Nació en piso de tierra, casa de madera torcida, techo que lloraba goteras en cada lluvia. Cuando pequeño corría descalzo en la tierra roja, inventaba pelota de calcetín, elevaba papalote hecho de bolsa de pan. Pero la infancia no duró mucho. A los 10 años ya ayudaba al padre en el campo, jalando asadón pesado de más para las manos chiquitas. El estudio quedó atrás. Las letras quedaron solo hasta el 4º año. El resto aprendió a la fuerza con la vida. En la adolescencia, la carretera comenzó a llamar. José se colgaba en los camiones de los traileros que pasaban por el pueblo solo para sentir de cerca el olor a diésel, el ruido del freno estallando, ese poder inmenso del bruto cruzando el asfalto. A los 14 ya trabajaba de ayudante, cargando costal de maíz, frijol, cemento, mientras los otros muchachos soñaban con bicicleta. José soñaba con llave de camión en la mano y horizonte abierto. Y lo logró. A los 18 agarró aventón fijo con un camionero viejo, Don Chico, que lo trataba como hijo y le enseñó el oficio. Aprendió a escuchar el motor, a respetar la pista mojada, a nunca confiar en curva de sierra. Aprendió también que la carretera cobra caro, noches frías, comidas malas, soledad que duele, pero él no se rindió. Cuando finalmente compró su primer camión usado, fue como si hubiera conquistado el mundo, solo que la libertad tiene precio. Mientras los amigos se casaban y llenaban la casa de niños, José seguía rodando. Dormía en cabina apretada, comía lonche fría, se bañaba en regadera de gasolinera. La soledad fue volviéndose rutina hasta que un día, en una de esas paradas de orilla de carretera en un estado del centro, conoció a Rosa. Rosa era diferente. Mesera de sonrisa dulce y mirada firme. Servía café con gentileza que parecía abrazo. A ella no le importaba el olor a diésel, ni las uñas engrasadas de José. Al contrario, decía que él tenía ojos tristes de quien ya vivió demasiado. Fue con ella que José aprendió que hasta un camionero podía tener hogar. Se casaron rápido, sin lujo, sin fiesta, solo promesa de dividir lo poco que tenían. Los años con Rosa fueron los mejores de su vida. Ella hacía de la casita simple un puerto seguro. Cuando él volvía de la carretera, cansado, con dolor en el cuerpo, era Rosa quien ponía plato caliente y cariño en la mesa. Intentaron tener hijos, pero el destino fue cruel. Nada prosperaba. Rosa lloraba escondida y José, sin modo, sin palabras, solo decía: «Déjalo, mujer. Nosotros ya nos tenemos el uno al otro. Eso basta». Pero la vida es dura con quien ya tiene poco. Rosa enfermó temprano. Una enfermedad silenciosa fue comiéndola por dentro. José dejó el flete, paró el camión, gastó cada centavo con doctor, medicina, promesa, la llevó a hospital, rezó, lloró solo en la cabina. Nada sirvió. Rosa se apagó despacio, como faro quemado en la madrugada. Cuando partió, dejó en él un hueco que ninguna carretera pudo llenar. Desde entonces, José rodaba sin destino cierto. El camión se volvió casa, amigo y enemigo. Era en él que sentía a Rosa cerca, como si cada curva recordara su risa, como si cada viento en el rostro fuera abrazo que no venía más. Pero también era en él que se perdía, intentando huir del silencio de la casa vacía. Poco a poco, el hombre alegre se volvió piedra. José ya no sonreía, solo hablaba lo necesario,
respondía con movimiento de cabeza, se quedaba en lo suyo. Muchos decían, ese se volvió sombra de sí mismo. Pero por dentro era río represado, lleno de corriente que no encontraba salida. En aquella madrugada lluviosa, cargado de madera, la soledad pesaba más que la carga. El cuerpo reclamaba, columna dolía, estómago vacío, garganta amarga de tanto cigarro y café frío. Y la cabina olía a mezcla de diésel, humo y un restito de perfume barato que Rosa usaba. Y él todavía guardaba en un frasco viejo. Guardaba no por el olor, sino por el recuerdo. El limpiador del parabrisas hacía ruido rítmico. Tac, tac, tac. Era casi un metrónomo de la tristeza. José, con los ojos fijos en la carretera, pensaba en lo que fue, en lo que no volvió más. Pensaba si todavía valía la pena seguir rodando, si no era mejor dejar todo. Pero luego se preguntaba, ¿dejar para qué? ¿Para dónde ir? ¿A quién esperar? La verdad es que la carretera era lo que quedaba. Y era en ella que buscaba sentido, aunque no lo encontrara. Cada kilómetro rodado era intento de olvidar. Y cada recuerdo era el cuchillo que cortaba por dentro. En aquel tramo mojado, con faros iluminando la oscuridad de la madrugada, José Raimundo sintió algo extraño, como si el destino hubiera preparado una curva diferente, como si la vida estuviera a punto de poner algo en su camino. Y él no lo sabía, pero aquel viaje no iba a ser como los otros. La lluvia se volvía más fuerte en la carretera federal, pesada como martillazo en el pecho. Los faros del camión cortaban la oscuridad de la madrugada, reflejando en el asfalto empapado que parecía un espejo sin fin. El limpiador luchaba para dar cuenta, rechinando en el vidrio en un vaivén nervioso, como si avisara que la noche no iba a ser fácil. José Raimundo estaba exhausto. Los ojos ardían, la nuca dolía. Ya rodaba más de 10 horas sin descanso, intentando entregar la carga a tiempo. Cada minuto era dinero contado, cada parada era pérdida. El cuerpo pedía sueño, pero la mente no dejaba. Él ya había aprendido a las duras que camionero que para demasiado acaba quedándose atrás. Fue en una curva de sierra de esas traicioneras que el destino resolvió probar su fuerza. El asfalto liso, resbaladizo como jabón, no perdonó. El bruto pesaba cargado de madera y bastó un segundo de distracción. La trasera se balanceó. El camión se deslizó como fiera sin freno, amenazando escapar de la pista. El corazón de José se disparó. La mano callosa agarró el volante con fuerza, brazos temblando, columna gritando de dolor. Él jaló, aventó el cuerpo, peleó con la máquina como si fuera animal bravo. El sonido de la llanta patinando sobre el agua llenó la noche. Por un hilo, por un soplo, el camión no se desbarrancan abajo. El sudor escurrió por la frente, mezclándose con el frío de la madrugada. José se orilló en el acotamiento, respirando hondo, pecho jadeando como si hubiera corrido leguas. Miró por el retrovisor y vio el abismo oscuro justo atrás. Si no fuera por la mano firme, ya estaría volviéndose noticia de periódico barato. Camionero muere en accidente en carretera federal. Se quedó ahí con el motor todavía encendido, escuchando el ruido grave del bruto, como corazón latiendo fuera del pecho. Pasó la mano por el rostro, intentando despertar de adentro hacia afuera, pero el descanso no vino. El teléfono sujeto en el soporte improvisado de la cabina comenzó a vibrar. Era el patrón. José contestó sin ánimo, ya sabiendo que de ahí no vendría cosa buena. Del otro lado, la voz seca, fría, sin compasión, cobranza. El patrón no quería saber de curva mojada, de vida arriesgada. Quería saber de la deuda antigua, de un adelanto que José agarró meses atrás y todavía no había pagado. Si no me pagas esta semana, no hay más flete. Camión viejo como el tuyo, nadie aguanta rodando sin ganancia. Yo consigo otro para meter en el tramo. La voz sonaba como sentencia. La llamada cayó, pero el peso quedó. José golpeó el volante, un grito atrapado en la garganta. Sin flete no había carretera. Sin carretera no había vida. La deuda era un nudo apretando el cuello y él no veía salida. La lluvia continuaba cayendo como si se burlara de él. Dentro de la cabina todo parecía más sofocante. El olor a diésel y humo se volvía pesado de más. El radio chillaba estática. Ninguna señal de música para distraer. El reloj en el tablero marcaba horas muertas de la madrugada, aquellas en que el silencio es más alto que cualquier ruido. José sentía el corazón apretado. El recuerdo de Rosa venía fuerte, como si estuviera ahí sentada en el asiento del copiloto, mirándolo con ese modo sereno de quien siempre creyó. Pero Rosa no estaba, y la soledad era la única compañera.
Se preguntó una vez más si valía la pena. ¿Será que la vida no solo estaba empujándolo para la orilla del barranco como en aquella curva? ¿Será que no era la hora de dejar todo? Pero luego recordaba. ¿Dejar para qué? ¿Quién iba a querer un hombre quebrado, sin mujer, sin hijo, sin nada además de un camión cayéndose a pedazos? Orillado en el acotamiento, motor todavía roncando bajo, él respiraba hondo. La adrenalina del casi desastre todavía circulaba en el cuerpo, mezclada con la rabia de la llamada del patrón. El pecho parecía tambor. Fue entonces que vio. Del otro lado de la carretera, en la oscuridad quebrada apenas por la luz de los faros, una sombra se movía. Primero pensó que era animal, perro, caballo, cualquier cosa perdida en la lluvia, pero no. La sombra tenía forma de gente, pequeña, encogida, intentando arrastrarse en la orilla de la pista. José entrecerró los ojos intentando entender. El corazón todavía disparado, ahora latía diferente. Como aviso, la noche, que ya estaba pesada, ganaba un aire extraño, casi de presagio. La sombra en la orilla de la pista no salía de enfrente de los ojos de José Raimundo. La lluvia golpeaba en el parabrisas, los faros iluminaban pedazos de la noche, y ahí estaba ella, una figura pequeña, encogida, como si la vida hubiera aplastado hasta el último suspiro. José respiró hondo, orilló el camión más adelante y encendió las intermitentes. El motor quedó roncando bajo, iluminando la oscuridad de la madrugada. Él bajó despacio, botas hundiéndose en el lodo del acotamiento, capa de lluvia mal cubriendo los hombros anchos. A cada paso el corazón latía más fuerte. Fue cuando la escena se reveló entera, una mujer arrodillada intentando beber el agua que escurría de una llave rota de una gasolinera abandonada. El chorro maltratado escupía lodo y herrumbre, pero ella bebía como si fuera oro líquido. Estaba empapada, cabello pegado en el rostro, ropa vieja rasgada, pegada al cuerpo por la lluvia. José paró, el estómago se revolvió. Aquella imagen dolía más que dolor de columna, más que nostalgia de rosa. Era miseria abierta, era desesperación pura. La mujer temblaba de frío, pero no paraba de meter la boca en el agua, como si la sed fuera mayor que la dignidad. Él carraspeó intentando encontrar voz, pero no salió nada además de un gruñido ronco. La mujer levantó los ojos despacio, asustada como animal acorralado. La mirada de ella era honda, perdida, una mirada que ya había visto cosa de más. José se agachó un poco, manteniendo distancia. En la carretera ya había aprendido que no todo pedido de ayuda era inocente. A veces era carnada, trampa, pero aquella ahí parecía diferente. No tenía arma, no tenía malicia, solo hambre y sed. El camionero se quedó parado, manos pesadas en los bolsillos, luchando entre la razón y el corazón. El instinto decía: sube a la cabina y sigue viaje, no es problema tuyo. Pero otra voz más honda decía: si fuera Rosa ahí, tú ibas a querer que alguien ayudara. Después de segundos que parecieron horas, él soltó en un tono bajo: oiga de casa, necesita ayuda. Ella levantó el rostro despacio. Los ojos rojos, mezcla de lágrimas y lluvia, relampagueaban contra él. Yo no necesito nada, escupió la voz trabada. Lárguese de aquí, motorista, déjeme en paz. Las palabras salieron duras, pero luego se quebraron en el llanto que ella intentó tragar. La boca temblaba, el mentón batía de frío y aún así ella se forzaba a parecer fuerte. Ya pasé vergüenza de más en esta vida, no necesito la piedad de nadie, agregó como si cada sílaba fuera cuchillo en la propia garganta. José se quedó parado, brazos pesados, sin prisa de responder. Ya había visto gente perdida, pero ahí era diferente. No era solo hambre o sed, era herida abierta. Se rascó el mentón mojado, miró para el camión, pensó en respetar el pedido, dar la vuelta. Está bien, no quería molestar, dijo seco, intentando esconder el aprieto en el pecho. Dio 2 pasos en dirección a la cabina cuando sintió un toque débil, casi un rasguño, agarrando la mano de él. La mujer, aún temblando, lo detuvo ahí como si tuviera miedo de soltar. La voz salió quebrada, casi susurro: espere, si usted tiene un poco de agua. Los ojos de ella ya no fingían dureza. Eran 2 pozos hondos de desesperación, llorosos, suplicando aún cuando la boca negaba. José asintió despacio, volvió a la cabina, agarró el termo con resto de café frío y un galón abollado con agua de gasolinera. Extendió para ella sin decir nada. Ella agarró firme. Bebió con ganas, el agua escurriendo por el mentón,
mezclada con las lágrimas que ya no podía esconder. Cuando terminó, limpió la boca con el brazo, pero no pudo esconder el llanto bajo, sofocado. José se quedó mirando, callado, sintiendo en el pecho aquel recuerdo amargo de Rosa, llorando escondida en la cocina años atrás, cuando no podían tener hijos. El silencio pesó, pero él lo quebró en un tono simple. ¿Cómo se llama? Tardó. Ella bajó los ojos, sorbió nariz, respiró hondo. El nombre salió tembloroso, como si tuviera miedo hasta de la propia identidad. Lidiana. El nombre quedó resonando en la cabeza de José. No dijo más nada ni necesitaba. En la mirada de ella había una historia entera, pero era de aquellas que la persona guarda porque duele hablar. Dentro de la cabina, el silencio era todavía más pesado que el sonido del motor. José encendió el limpiador, ajustó el faro y volvió para la carretera. No hizo preguntas, solo manejaba. La mujer tampoco hablaba. Era como si dos mundos diferentes dividieran el mismo espacio, pero sin tocar uno al otro. De vez en cuando, José arriesgaba mirar de reojo. Vio marcas moradas en el brazo de ella, cicatrices escondidas por la manga mojada. Vio el modo como ella temblaba, no solo de frío, sino de miedo. Era claro, Lidiana no estaba ahí por casualidad, estaba huyendo. Y a cada kilómetro rodado, la mente de José se dividía. Parte de él decía que se estaba metiendo en problema, que camionero no puede cargar peso de los otros, pero otra parte más honda recordaba la soledad que él mismo cargaba. Tal vez, solo tal vez, los dos estaban necesitando uno al otro en aquella carretera desierta. La lluvia fue disminuyendo, pero la tensión solo crecía. El ronquido del motor llenaba el vacío de la cabina y el olor a diésel mezclado con la ropa mojada de ella creaba un aire extraño, casi familiar. José pasó la mano en el volante firme, intentando convencerse de que estaba haciendo la cosa correcta. Una pregunta más latía en la cabeza de él. ¿Quién era de verdad aquella mujer llamada Lidiana? ¿Un alma perdida pidiendo socorro o un problema grande de más para el corazón cansado de un camionero que ya había sufrido tanto? El camión seguía cortando el asfalto mojado. El ronquido grave del motor llenando la noche silenciosa. La lluvia había disminuido, pero el olor a tierra mojada, subiendo por el vidrio, mezclado a diésel y goma quemada, recordaba que la carretera nunca perdona. José Raimundo agarraba firme el volante, los ojos atentos a la pista resbaladiza y la mente dividida entre la carga pesada y la presencia silenciosa al lado. Lidiana estaba en el asiento del copiloto, encogida en sí misma, capa de lluvia pegada al cuerpo, cabellos mojados pegando en la frente. Cada respiración de ella parecía sincronizar con el ritmo de la máquina. Cada movimiento delicado denunciaba miedo, cansancio y desconfianza. El silencio inicial era pesado, casi sofocante, pero diferente del que él sentía solo. No era solo soledad, era compañía silenciosa, presencia extraña que movía memorias antiguas, recuerdos de Rosa, de la vida que él perdió y de la responsabilidad que ahora cargaba. José sintió el peso de la decisión de haber parado, de haber ayudado a aquella mujer que no pedía ayuda, que no confiaba en nadie, y pensó en las curvas traicioneras de la vida que él mismo conocía tan bien. Después de algunas horas, el estómago comenzó a reclamar. El ronquido del motor y el olor a diésel no bastaban para olvidar el hambre. El camión se aproximaba a un restaurante de gasolinera en el acotamiento. José señaló todavía con la atención en el retrovisor y preguntó: ¿Vamos a parar para comer? Lidiana miró para él dudosa, con una mirada que intentaba mostrar indiferencia. Ella respiró hondo, pero la expresión traicionaba que estaba hambrienta y cansada. José percibió, dio media sonrisa y completó: «Puedes pedir lo que quieras». Ella parpadeó los ojos, sorprendida, casi sin creer. Una mezcla de emoción y recelo atravesó el rostro de ella. Por fin habló bajo: «Está bien». En el restaurante, mesas simples de madera rechinando bajo el peso de viajeros cansados, olor a café y fritura llenando el aire. Ellos se sentaron lado a lado. Lidiana escogió un plato de comida simple, más nutritivo, mirando alrededor, observando el movimiento, como quien teme que cualquier detalle esconda peligro. José pidió un café fuerte y un sándwich, pero no tocó todavía, prefiriendo observarla. Comían en silencio, masticando despacio. La lluvia tamborileaba en el techo. El chirrido de las llantas sobre la pista mojada todavía resonaba en la memoria de José, y cada sonido parecía llenar el espacio entre ellos. Finalmente, Lidiana quebró el silencio, la voz trabada.
Disculpa por el modo que te traté antes. José movió la cabeza sin resentimiento, la expresión firme, pero cálida. Está bien. Hubo un instante de pausa. José observó el rostro de ella, los ojos todavía llorosos, las manos temblando levemente mientras agarraba el tenedor. Él respiró hondo, como quien necesita preparar el corazón para escuchar la historia de ella. Pero dime una cosa, ¿por qué estaba sola en la carretera? Lidiana bajó los ojos, intentando aguantar las lágrimas que ya querían escapar. La voz salió temblorosa, casi sofocada. Yo huí de mi tía. José cerró los ojos por un segundo, apretando la mano en el bolsillo, sintiendo el peso del mundo de ella en los hombros. Ella continuó mirando para el plato, evitando encararlo directamente. Yo soñaba con trabajar como modelo. Mi tía dijo que iba a ayudarme, pero cuando llegué ahí, ella me engañó. Tuve que trabajar cosiendo ropa, arreglando zapatos. Ella me explotó. El aprieto en el pecho de José aumentó. Él sintió la rabia de ella, la decepción, reflejando en las propias heridas. Respiró hondo, intentando encontrar palabras que pudieran aliviar un poco aquel dolor. Lo siento mucho por eso. Nadie merece pasar por algo así. Ella miró para él, ojos llorosos y brillo de miedo mezclado con gratitud. Yo tengo miedo de que ella me encuentre, de obligarme a volver. José inclinó el cuerpo, aproximándose un poco y dijo firme. Entonces yo voy a protegerte. Voy a llevarte de vuelta para casa. Nadie va a lastimarte mientras yo esté contigo. Ella soltó un suspiro, relajando los hombros por primera vez, ojos llorosos. Pero ahora de alivio ella habló bajo. Gracias por ayudarme. José soltó una risa seca, típica de quien aprendió a ser firme en la carretera. Pero hay un pero. Yo también trabajo. Entonces vamos a tener algunas paradas en el camino. Ella pensó por un instante, observando el movimiento de la gasolinera, el olor a café y sonrió aceptando. Está bien, yo acepto. Volvieron para el camión. La lluvia había disminuido, pero la carretera todavía estaba mojada y resbaladiza. Lidiana subió en la cabina, todavía mojada, manos frías, hombros tensos. José encendió el motor y el ronquido llenó nuevamente la cabina. El olor a diésel y tierra mojada se mezclaba con la ropa de ella, el frío y la tensión creando una atmósfera intensa, casi palpable. El viaje continuó. Cada kilómetro recorrido traía silencio, intercalado con pequeñas conversaciones sobre lo que encontrarían en la próxima gasolinera. Comida, el camino adelante. Lidiana se quedaba mirando por la ventana, absorbiendo cada detalle, intentando distraerse del miedo que todavía la consumía. José mantenía el enfoque en la carretera, atento a cada curva, a cada señal de peligro, pero sentía la compañía de ella suavizando la soledad que hacía tanto tiempo cargaba. El tiempo parecía extenderse entre kilómetros y pensamientos. Cada pausa para café, gasolina o descanso se transformaba en oportunidad de observarse uno al otro, sin prisa, sin cobranza. José notaba el modo de ella moviendo los cabellos mojados. La mirada distante y lidiana percibía la atención cuidadosa de él, aún sin palabras. Entre cafés calientes y pequeños pedazos de pan dulce, ellos compartían memorias de infancia. José contaba sobre correr descalzo en el campo, hacer papalotes, caer de bicicleta, en arroyos, en lodazales. Lidiana reía, recordando de las travesuras en la escuela, de las amigas y de las mañanas soleadas que parecían tan distantes. En medio de risas bajas y suspiros, la tensión de la carretera se disipaba, aunque por poco tiempo. Las semanas siguientes siguieron el mismo ritmo. Carretera, lluvia, motor, entregas de cargas, pequeñas pausas para alimentarse y abastecer. Entre cada kilómetro surgían diálogos cortos, pero cargados de curiosidad y confianza. Lidiana comenzó a hacer preguntas sobre la vida de él. José, ¿tienes familia? Él respiró hondo, ojos fijos en el horizonte que se extendía por la carretera. Tuve padres en el campo, muertos ya, y una mujer que yo amaba, Rosa. No tuvimos hijos, pero ella era mi casa. Lidiana escuchó ojos llorosos y dijo bajito, «Debe haber sido alguien muy especial». «Lo fue», respondió él con una sonrisa triste. «Pero la carretera no perdona». Ella compartió más de sí también, contando sobre la madre que murió temprano, la tía que la engañó y los sueños que todavía guardaba.
A cada historia, la cabina se transformaba en refugio, escenario de risas bajas, gestos de cuidado y complicidad silenciosa. Hubo momentos de levedad, como cuando Lidiana derramó el agua en la pausa de una entrega y rió, cubriendo la boca mientras José reía también, intentando no demostrar que casi se asustó con el susto. Conversaban sobre sueños, lugares que querían conocer, comidas que recordaban de la infancia. Entre pausas, carretera y entregas, pequeñas sonrisas y miradas surgían como puntos de luz en la monotonía del viaje. En una tarde de cielo limpio, después de días de lluvia, Lidiana miró el horizonte reflejado en la cabina mojada. «José, gracias por no haberme dejado sola aquella noche». Él sonrió firme, ojos fijos en la carretera. «Solo hago lo que siempre hice. Cuido de quien está al lado, sea en la carretera o en la vida». El viaje continuaba largo e incierto, pero cada kilómetro recorrido, cada risa compartida, cada memoria dividida, hacía la carretera menos solitaria. Entre cafés, risas bajas, recuerdos de infancia y pequeños momentos de cuidado, José y Lidiana encontraron en la cabina del camión no apenas refugio físico, sino puerto seguro emocional, probando que aún en la vida dura de la carretera había espacio para confianza, amistad y esperanza. Los días iban pasando y la cabina del camión ya no era más solo hierro y asiento gastado. Era refugio, era abrigo, era vida sucediendo. Lidiana y José estaban cada vez más cercanos, dividiendo recuerdos, sonrisas tímidas y hasta silencios cómodos. Y a cada kilómetro el destino de ellos se aproximaba de la ciudad donde Lidiana había vivido sus últimas pesadillas. Pero como la carretera gusta de probar corazón de camionero, la paz fue interrumpida sin aviso. Era fin de tarde, sol anaranjando el horizonte cuando la calma se volvió tormenta. En medio de la carretera desierta, una camioneta negra surgió en el retrovisor de José. Al inicio parecía apenas un carro más apresurado, pero en segundos vino el susto. La camioneta aceleró, emparejó y aventó pesado contra la cabina, intentando cerrar el camión. El corazón de José se disparó. «¿Pero qué diablos es esto?», murmuró, agarrando firme el volante. El motor roncó alto cuando él pisó hondo, intentando mantener el camión en la pista. Del lado de afuera, dos hombres armados bajaron de la camioneta cuando ella paró atravesada enfrente. Bajaron gritando, las armas brillando contra el polvo del sol. Y lo que más heló la sangre. Ellos gritaban el nombre de ella. Lidiana, resonaba en la orilla de la carretera. «Sal de ahí, mujer». El cuerpo de Lidiana tembló. La respiración se volvió corta y los ojos de ella se llenaron de lágrimas de puro terror. «Esos hombres trabajan para mi tía». La voz de ella salió temblorosa, casi un susurro. Yo sabía que ella iba a venir tras de mí. El pecho de José apretó como nunca. La sangre hirvió. No era solo un aventón, no era solo una desconocida. Ahí dentro de la cabina había una vida pidiendo socorro, confiando en él. Los hombres avanzaban, gritando, apuntando las armas. José sabía que estaba acorralado. Tenía dos opciones: abrir la puerta y entregar a Lidiana, salvando el propio pellejo, o arriesgar todo hasta la vida para protegerla. Y camionero que se precia, no abandona a quien confía en él. Con un rugido rabioso, José metió la velocidad, aceleró y aventó el camión pesado contra la camioneta atravesada. El ruido fue ensordecedor. Hierro contra hierro, tronidos, vidrio volando. Los hombres tuvieron que saltar para el acotamiento a las prisas. «Agárrate fuerte», gritó él mientras el motor aullaba. El camión avanzó, atropellando pedazos de lámina, abriendo el camino a la fuerza. La camioneta rodó para atrás, pero no desistió. En segundos, volvió a acelerar, ahora con tiros rasgando el aire. El estampido resonaba por la carretera vacía, zumbando cerca de la cabina. Lidiana se encogió en el asiento, las manos tapando los oídos, los ojos muy abiertos de pavor. «José, ellos van a matarnos», ella gritó entre lágrimas, pero José no flaqueó. Los ojos clavados en la carretera, los dientes apretados. Él conocía cada hoyo, cada curva de aquel tramo. La carretera era su arma, su compañera, su chance de sobrevivir. Pisó hondo, hizo el motor gritar hasta el límite. El camión corría pesado, pero firme. Atrás, la camioneta se aproximaba, los faros en el retrovisor, tiros pegando en el parachoques, en la caja, rebotando en metal. En el corazón de la desesperación, José avistó una curva cerrada, de aquellas que solo camionero experimentado sabe encarar.
sonrió de lado con frialdad. Ahora quiero ver que me agarren. Agarró firme, redujo velocidad en el tiempo correcto y aventó el camión pesado por la curva, haciendo las llantas gritar en el asfalto mojado. La cabina se balanceó, parecía que iba a volcar, pero él mantuvo el control en el filo de la navaja. La camioneta apresurada entró atrás, pero no tenía la misma habilidad. Resbaló, perdió tracción y, en un segundo de descuido, rodó en la pista y se desbarrancó. El ruido de la caída resonó por el valle, mezclando hierro, gritos y silencio. Lidiana tapó la boca impactada, las lágrimas escurriendo. José, todavía jadeante, mantuvo el camión firme, acelerando un poco más hasta tener certeza que estaban lejos del peligro. Solo entonces redujo, respiró hondo y miró rápido para ella. ¿Estás viva?, preguntó, voz ronca, todavía con la adrenalina quemando por dentro. Ella asintió llorando, los hombros temblando y logró balbucear. Tú podías haberme dejado, pero no lo hiciste. José tragó seco, viró la mirada de vuelta para la carretera, el corazón martillando en el pecho. Yo dije que iba a protegerte, y camionero de palabra no da vuelta atrás. En aquel instante, en el silencio tenso de la cabina, entre el olor a diésel y pólvora, Lidiana vio en José no solo un protector, sino alguien que cargaba en el pecho la valentía que ella jamás había visto antes. Y la carretera siguió larga, peligrosa, pero por primera vez no parecía tan solitaria. Después de la persecución que casi los mata, José Raimundo y Lidiana continuaron carretera arriba, cansados, sudados, pero vivos. El camión avanzaba despacio, el motor roncando bajo la cabina, como corazón acelerado después del terror que dejaron para atrás. La lluvia había parado, pero el olor a tierra mojada todavía se quedaba, mezclado al diésel y al café frío que él guardaba en el termo. Pararon en una gasolinera de orilla de carretera, un lugar pequeño, simple, pero seguro lo suficiente para una pausa. José apagó el motor, quitó la gorra y respiró hondo. Lidiana miró alrededor, el cuerpo todavía tenso, y dijo bajito: «Yo voy a usar el baño». «Está bien, yo te espero aquí», respondió él, voz firme pero gentil. Ella se alejó, caminando hasta el fondo de la gasolinera, donde el baño quedaba escondido atrás de una construcción lateral. El viento soplaba leve y el corazón de José todavía latía fuerte de la persecución, pero el instinto de camionero, entrenado por décadas de carretera y peligro, lo alertó. Lidiana tardaba demasiado. Algo no estaba correcto. Un frío recorrió su espina. Sin dudar, se levantó y caminó por la gasolinera, aproximándose de la parte de atrás, y entonces vio. La tía de Lidiana estaba ahí de pie, como si hubiera surgido de la nada. «Hola, Lidiana, sentiste mi falta», dijo la mujer con una sonrisa fría y cruel, avanzando en la dirección de la muchacha. Lidiana intentó retroceder, pero la tía la agarró con fuerza, intentando arrastrarla para dentro de un rincón escondido de la gasolinera. Los ojos de ella brillaron de miedo, lágrimas comenzando a escurrir. «Oiga», gritó José corriendo en dirección a las dos. «Suéltela». La mujer intentó esquivarse, pero José no dudó. Con la fuerza que la experiencia en la carretera le dio, logró separar a las dos, agarrando firme a la tía e impidiendo cualquier movimiento brusco. Lidiana, jadeante, se encogió atrás de él, temblando, pero segura. «Va a estar todo bien», dijo José, voz firme pero con calor en la mirada. «Nadie va a lastimarte». Mientras agarraba a la tía, José agarró el celular y llamó a la policía. En pocos minutos, la patrulla llegó. Los policías desembarcando rápidamente, esposando a la mujer que no tenía cómo reaccionar delante de la autoridad y de la fuerza de José. Lidiana, todavía con lágrimas en los ojos, hizo la declaración, contando cada detalle de lo que había sucedido, cada amenaza, cada mentira y engaño que la tía había impuesto. La tía fue presa y finalmente, después de horas de tensión y miedo, la carretera volvió a tener paz. José respiró hondo, dejó la adrenalina bajar y volvió para la cabina. Lidiana miró para él, ojos llorosos, y dijo con voz temblorosa: «Gracias, de verdad, José. Tú me salvaste». «Está bien. Solo hice lo que necesitaba ser hecho», respondió él, una leve sonrisa en el rincón de la boca. «Ahora vamos para tu casa a descansar un poco». El camión avanzó. Carretera larga, pero de esta vez sin peligro. La noche cayó, pero la sensación de alivio llenaba la cabina. Cuando finalmente llegaron a la ciudad de ella, el corazón de Lidiana se disparó de emoción. La casa estaba ahí, silenciosa, pero llena de calor y esperanza.
Ella bajó de la cabina, corrió para los brazos de los padres, que la envolvieron en abrazos apretados, lágrimas mezcladas a sonrisas. «Hija, tú volviste», dijo la madre voz trabada. «No teníamos idea que tu tía sería capaz de tanta maldad», completó el padre apretándola contra el pecho. Lidiana se volteó y José estaba ahí recostado en el camión, sudado, cansado, pero con la mirada firme, testigo de que la carretera no solo prueba la valentía, sino también recompensa a aquellos que mantienen el corazón correcto. Ella corrió para él, abrazándolo, y dijo bajito: «Adiós, José, y gracias por todo». Él agarró el abrazo por un instante, sintiendo el calor humano que hacía tanto tiempo no experimentaba, y respondió: «Adiós, Lidiana, cuídate ahora». Cuando ella entró para dentro de la casa, la puerta se cerró lentamente. José se quedó parado, mirando la calle silenciosa, respirando hondo, sintiendo el peso de la carretera y el valor de la vida, el motor del camión todavía caliente, olor a diésel y lluvia en el aire. Él sabía que aquel viaje no terminaba apenas en entregas o kilómetros recorridos, terminaba en aprendizaje, valentía y humanidad. La carretera continuaba ahí afuera, larga, llena de curvas, peligros e historias. Pero en aquel momento José sintió que, por más dura que fuera, la carretera podía salvar, enseñar y unir corazones. Subió en la cabina, encendió el motor y siguió viaje. El horizonte se extendía infinito, pero ahora él sabía. Aún en la soledad de la carretera, hay momentos en que se encuentra la redención, el amor y la certeza de que algunas vidas valen cada kilómetro recorrido. José Raimundo siguió manejando por la carretera federal, el motor roncando firme, pero su corazón latía de manera diferente ahora. No era más solo el peso de la soledad, del camión viejo o de las deudas acumuladas. Era algo más, algo que él no había sentido desde que Rosa partió. Era propósito. Era saber que su vida, por más dura que fuera, todavía podía hacer diferencia en el mundo de alguien. Los faros del camión cortaban la oscuridad de la noche que caía sobre la carretera. El cielo se pintaba de tonos morados y naranjas, mientras el sol se despedía en el horizonte. José miraba adelante, pero su mente estaba atrás, reviviendo cada momento de aquellos días con Lidiana. La muchacha asustada que encontró bebiendo agua de una llave rota, la conversación en el restaurante, las risas compartidas, la persecución, el miedo en los ojos de ella, y finalmente el abrazo de despedida. Todo aquello había cambiado algo dentro de él. El camión avanzaba por kilómetros de asfalto oscuro y José sentía una paz extraña. No era la paz de quien descansó, sino la paz de quien finalmente encontró un sentido. Durante años había rodado sin rumbo, llevando cargas de un lado para otro, viviendo apenas para pagar las cuentas y mantener el camión funcionando. Pero ahora entendía que la vida podía ser más que eso. Recordó las palabras de Rosa, cuando ella todavía estaba viva. Una noche, después de un día difícil en la carretera, él llegó a casa exhausto y desanimado. Rosa preparó café. Se sentó a su lado y le dijo con aquella voz dulce que solo ella tenía: «José, la vida no se mide por el dinero que juntamos o por las cosas que tenemos. Se mide por las personas que ayudamos y por el amor que dejamos en el camino». En aquel tiempo José escuchó, pero no entendió completamente. Ahora, después de salvar a Lidiana, después de ver la gratitud en los ojos de ella y de los padres, él finalmente comprendió. Rosa siempre supo. Ella siempre fue más sabia que él. Y en aquel momento José sintió como si Rosa estuviera ahí, en el asiento del copiloto, sonriendo con orgullo. Como si ella hubiera guiado sus pasos para encontrar a Lidiana en aquella noche lluviosa. Como si todo hubiera sido parte de un plan mayor que él no podía ver antes. El camión pasó por una pequeña ciudad iluminada. Las luces de las casas brillaban como estrellas terrestres, y José imaginó las familias reunidas, los niños cenando, las parejas conversando. Pensó en Lidiana, probablemente en aquel momento cenando con sus padres, contando historias, riendo, sintiéndose finalmente segura, y eso llenó su corazón de una alegría profunda. No era una alegría ruidosa o eufórica, era una alegría tranquila, del tipo que solo quien hizo el bien sin esperar nada a cambio puede sentir. José agarró el termo y tomó un trago de café frío. Hizo una mueca, pero no le importó. Nada podía estropear aquel sentimiento.
Continuó manejando, ahora canturreando bajito una canción vieja que Rosa solía cantar mientras preparaba la comida. Una canción sobre caminos, esperanza y amor que nunca muere. Las horas pasaron y José sintió el cansancio finalmente llegando. Decidió parar en una gasolinera para descansar un poco. Orilló el camión, apagó el motor y se quedó ahí, en el silencio de la noche, mirando las estrellas por el parabrisas. Hacía años que no miraba las estrellas con atención. Siempre estaba apurado, siempre preocupado con entregas y deudas. Pero aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, José se permitió solo existir, solo estar, solo sentir. Cerró los ojos y una lágrima escurrió por el rostro curtido por el sol y el viento. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de gratitud. Gratitud por haber estado en el lugar correcto en la hora correcta. Gratitud por haber tenido la valentía de parar. Gratitud por haber escuchado su corazón en vez de solo su cabeza. Pensó en todas las veces que pasó por personas en la carretera y no paró. No porque fuera mala persona, sino porque tenía miedo, tenía prisa, tenía sus propios problemas. Pero aquella noche con Lidiana algo fue diferente. Tal vez fue el recuerdo de Rosa. Tal vez fue el cansancio de estar solo durante tanto tiempo. Tal vez fue simplemente el destino. Sea lo que fuera, José estaba agradecido. Abrió los ojos y miró alrededor. La gasolinera estaba casi vacía, apenas algunos carros y otro camión estacionado más allá. El viento soplaba suave, trayendo el olor a tierra y vegetación. José bajó del camión y caminó un poco, estirando las piernas. Miró para el cielo estrellado y susurró: Rosa, espero que estés orgullosa de mí. Hice lo que tú habrías hecho. Ayudé a alguien que necesitaba, y ¿sabes qué? Me hizo sentir vivo de nuevo. El silencio de la noche fue su única respuesta, pero José sintió una brisa suave tocar su rostro, como una caricia. Sonrió. Sabía que era solo el viento, pero le gustaba pensar que era Rosa, diciéndole que sí, que estaba orgullosa, que él había hecho lo correcto. Volvió para la cabina y se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Por primera vez en años, José durmió sin pesadillas, sin preocupaciones. Durmió la paz de quien sabe que, a pesar de todas las dificultades, todavía es una persona buena. A la mañana siguiente, José despertó con los primeros rayos del sol entrando por el parabrisas. Se estiró, tomó más café frío del termo y encendió el motor. El ronquido familiar del camión llenó el aire y José sonrió. Era hora de seguir. Todavía tenía cargas para entregar. Todavía tenía cuentas para pagar. Todavía tenía una vida para vivir. Pero ahora era diferente. Ahora José sabía que su vida tenía significado, no solo por las entregas que hacía o por el dinero que ganaba, sino por las personas que podía ayudar en el camino. Y eso hacía toda la diferencia. El camión entró de vuelta en la carretera federal. El sol brillaba fuerte, el cielo estaba limpio y la carretera se extendía adelante como una cinta infinita de posibilidades. José agarró el volante con firmeza y aceleró. No sabía qué le esperaba adelante. No sabía si encontraría más problemas, más desafíos, más momentos difíciles, pero sabía una cosa con certeza. Si alguien más necesitara ayuda, si encontrara otra alma perdida en la carretera, él pararía, él ayudaría, porque ahora entendía que esa era su verdadera misión. No solo llevar cargas de un lugar para otro, sino llevar esperanza, compasión y humanidad. Kilómetros adelante, José pasó por el lugar exacto donde había encontrado a Lidiana aquella noche lluviosa. La llave rota todavía estaba ahí, goteando agua. José redujo la velocidad y miró. Por un momento casi pudo ver la figura de Lidiana arrodillada, asustada, desesperada. Pero ahora ella estaba segura, estaba en casa, estaba con su familia. Y eso era todo lo que importaba. José aceleró de nuevo y continuó su viaje. La carretera era larga, pero él no estaba solo. Llevaba en el corazón las memorias de Rosa, la gratitud de Lidiana y la certeza de que había hecho la diferencia. Y eso era más que suficiente. El sol subía en el cielo, iluminando la carretera adelante, y José Raimundo, el camionero con corazón de oro, seguía adelante, listo para lo que la vida le trajera, porque ahora él sabía la verdad. La carretera no es solo asfalto y kilómetros. Es oportunidades de cambiar vidas, de ser héroe de alguien, de dejar el mundo un poco mejor de lo que era. Y mientras el motor roncaba y las llantas giraban, José sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, José Raimundo era verdaderamente feliz. Meses después,
José recibió una carta. Él estaba en otra gasolinera, tomando café y comiendo un sándwich cuando el encargado le entregó un sobre. Llegó esto para usted, don José. Una muchacha dejó aquí. Dijo que usted pasaría por aquí. José agarró el sobre con curiosidad. No recibía cartas hace años. Abrió con cuidado y adentro había una foto y una carta escrita a mano. La foto mostraba a Lidiana sonriendo, radiante, llena de vida. Ella estaba de pie junto a sus padres y todos parecían increíblemente felices. José sintió su corazón calentarse al ver aquella imagen. Luego comenzó a leer la carta. Querido José, espero que esta carta lo encuentre bien y que la carretera esté siendo gentil con usted. No pasa un día sin que yo piense en aquella noche en que usted me salvó. No solo me salvó de mi tía, sino que me salvó de perder la fe en las personas buenas. Por causa de usted, yo pude volver para casa, reencontrar a mi familia y reconstruir mi vida. Ahora estoy trabajando en una tienda local y estoy planeando volver a estudiar. Mis padres están bien y todos los días agradecemos por usted. Nunca voy a olvidar su bondad, su valentía y su corazón generoso. Usted me enseñó que todavía hay personas buenas en el mundo, personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Usted fue mi ángel de la guarda, don José. Y yo quiero que usted sepa que siempre va a tener un lugar especial en mi corazón y en el de mi familia. Si algún día pasa por nuestra ciudad, por favor venga a visitarnos. Las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para usted. Con mucho cariño y gratitud eterna, Lidiana. José terminó de leer la carta con los ojos llorosos. Sus manos temblaban levemente mientras doblaba el papel con cuidado. Miró para la foto de nuevo y sonrió a través de las lágrimas. Aquel pedazo de papel valía más que cualquier pago, más que cualquier reconocimiento. Era la prueba de que su vida había hecho diferencia, de que él importaba, de que sus acciones habían cambiado el destino de alguien para mejor. Guardó la carta y la foto con cuidado en su billetera, junto a una foto vieja de Rosa que siempre llevaba. Ahora tenía 2 ángeles con él. 2 recordatorios de por qué valía la pena ser una persona buena, incluso cuando el mundo parecía duro y sin esperanza. José terminó su café, pagó la cuenta y volvió para su camión. Pero antes de subir, miró para el cielo y dijo en voz alta: Gracias. Gracias por haberme dado la oportunidad de ayudar. Gracias por haberme mostrado que mi vida todavía tiene propósito. Y ahí, en aquel estacionamiento de gasolinera simple, en medio de la nada, José Raimundo finalmente encontró la paz que había estado buscando durante años. No era una paz que venía de tener dinero o de no tener problemas. Era una paz que venía de saber que él era una persona buena, que había hecho lo correcto, que había dejado el mundo un poco mejor. Subió en su camión, encendió el motor y siguió adelante. La carretera todavía era larga, todavía era difícil, todavía tenía sus desafíos. Pero ahora José estaba listo para lo que viniera, porque él sabía quién era. Era José Raimundo, el camionero con corazón de oro, el hombre que paró para ayudar cuando nadie más pararía. El hombre que salvó una vida y en el proceso salvó la suya propia. Y mientras el camión desaparecía en el horizonte, el sol brillaba fuerte en el cielo, iluminando la carretera adelante. Una carretera llena de posibilidades, llena de esperanza, llena de amor. Porque al final eso es lo que importa. No cuánto ganamos, no qué tenemos, sino a quién ayudamos y cuánto amor dejamos en el camino. Y José Raimundo había dejado mucho. Y la historia de aquel camionero y de la muchacha que él salvó se volvió leyenda entre los otros camioneros. Una historia contada en gasolineras y restaurantes de carretera. Una historia que recordaba a todos que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay héroes, que todavía hay esperanza, y que a veces parar por alguien en necesidad puede cambiar no solo la vida de ellos, sino también la tuya. Esta es la historia de José Raimundo. El camionero que encontró redención, propósito y paz al hacer lo correcto, al ayudar cuando nadie más ayudaría, al ser un rayo de luz en la oscuridad de alguien. Y esa es una lección que todos podemos aprender. Nunca subestime el poder de un acto de bondad. Nunca subestime cómo una simple decisión de ayudar puede cambiar todo. Porque al final del día somos definidos no por lo que tenemos, sino por lo que hacemos por los demás. Y José Raimundo hizo lo que era correcto. Y eso hizo toda la diferencia.